Imaginaos esta situación. Estáis en casa y tenéis ganas de ver una película. Buscáis en alguna plataforma, os ponéis un DVD u os ponéis en plan piratillas y después de media hora encontráis algo que se adecua a lo que necesitáis. Le dais a reproducir y notáis que, a pesar de que la nitidez es espectacular, la imagen no cubre toda la pantalla del televisor o del ordenador. ¿Por qué? ¿Y por qué una película de los años 30 es más cuadrada y una de los 2000 es más alargada? Pues bien, quedaos a descubrir la increíble historia detrás de los formatos cinematográficos. Si bien es imposible determinar cuándo ni cómo nació el cine como lo conocemos hoy en día, ya que, como en otras tantas ocasiones, hasta que no llega un patrón o un estándar, los inicios son convulsos, tanto con grandes ideas, conceptos que dan pie a mejoras o incluso ideas mediocres, sí se puede llegar a entender qué partes de cine o qué conceptos se fueron inventando hasta llegar al concepto contemporáneo del cine. Si bien muchos expertos dan por sentado que el verdadero inventor o el padre del cine moderno sería Louis Le Prince, quien desapareció en extrañas circunstancias yendo a la oficina de patentes precisamente a patentar su invento, si queréis un vídeo sobre la historia de este señor ya tardáis en comentarlo, a día de hoy, y de una forma más o menos oficial, se tienen dos grandes creadores del cine. Por un lado, los hermanos Lumière, ultra reconocidos por ser los primeros en crear proyecciones como tal, como se conocen hoy en día, y el concepto de la sala de cine. Y por otro tenemos a Thomas Alva Edison. Sí, el de la bombilla. Aunque más bien, más que ser inventor de todo lo que se dice que es más bien el patentador, si eso existe. Pues muchas de sus invenciones no eran tan suyas en concepto como si en sentido de posesión mercantil. Vamos, que muchos inventos sí eran suyos, pero otros muchos también eran comprados a otros inventores. Precisamente nos tenemos que quedar con Thomas Alva Edison, pues si bien no está tan implicado en la creación de las proyecciones, aunque sí le sacó mucho, pero mucho rendimiento más tarde, sí fue el culpable de algo tan importante, si no más: el formato estándar del celuloide. Edison había concebido una máquina para las ferias capaz de realizar pequeñas proyecciones individuales, el kinetoscopio, un artilugio capaz de proyectar un film de principio a fin. Tras echarle una moneda, podías disfrutar de una breve historia. Si bien fue Edison quien tuvo la idea en 1889, no fue él, sino un trabajador de su laboratorio, William Kennedy Laurie Dickson, quien entre 1889 y 1895 hizo realidad el kinetoscopio. Pero no solo eso, sino que además creó algo que todo el mundo conoce a día de hoy: el negativo de 35 milímetros. Dickson diseñó y creó una película de 2,4 centímetros de ancho por 1,8 de alto, lo que da una relación de 1 a 33 a 1, o lo que es lo mismo, el primero de los grandes formatos del cine, el 4 tercios. Este formato se comenzó a comercializar sobre 1909 por la Motion Picture Patent Company, convirtiéndose en el formato estándar de todo el inicio cinematográfico, o sea, el cine mudo y principios del sonoro. Precisamente fue el cine sonoro el que dio un pequeño empujón a la hora de evolucionar el formato, pues fue la banda sonora lo que hizo que se tuviese que cambiar el formato. Y muchos os estaréis preguntando, ¿cómo? ¿Que la música cambió el formato? No. La banda sonora, como mucha gente cree, no es la música que acompaña una película. La banda sonora es literalmente una banda de sonido que queda grabada en la película, en el negativo, al lado de los frames, y que luego se transforma en el sonido de la grabación. Esta banda sonora, por supuesto, ocupa un espacio en el negativo, por lo que el formato de 4 tercios no era viable, pues daba problemas por falta de espacio. Es por esto que se adecuó un poco el formato, pasando al formato académico, un formato con una relación de aspecto de 1,37 a 1, algo más ancho que el 4 tercios.
A partir de entonces, todas las películas de la década de los 30 y 40 se grabarían en este formato, tales como Casablanca o las primeras películas sonoras de Charles Chaplin, como El Gran Dictador. Lo que el cine no esperaba es que, así como este había sido un duro competidor para el teatro, a él le surgiría otro gran competidor. Desde finales de los 40, principios de los 50, el cine dio un bajón impresionante, pues desde ese entonces la gente tenía en casa algo que podía competir e incluso suplir al cine, la televisión. La comodidad de casa se veía enfrentada con la necesidad de tener que ir a un lugar a ver algo que todo el mundo quería. Cuando tú podías tener 2 o 3 canales, tampoco había mucha oferta, para poder ver lo que quisieras desde la comodidad y el calor o la frescura de casa. Así pues, surgió la necesidad de encontrar un aliciente para volver a llevar a la gente al cine, algo que hiciese que el televisor se convirtiera en una opción secundaria a la hora de vivir la experiencia del cine. Por supuesto, ahí tendríamos la inclusión del color, pero eso ya sería tema de otro vídeo. En este contexto nacieron varios formatos, y como he dicho al principio del vídeo, algunos fueron grandes precursores, pero otros... Uno de estos casos fallidos fue el Cinerama, un complejo formato que consistía en grabar con 3 cámaras de 35 mm a la vez y después proyectarlo con otros 3 proyectores. Esto generaba un formato de unos 2,59 o 2,60 a 1, aproximadamente unos 13 quintos. Pero era muy complicado, ya que a la dificultad de rodar se le sumaba la de proyectar, teniendo que crear una pantalla abombada para corregir la distorsión de los 2 proyectores laterales. Otro formato, si es que se le puede llamar así, fue la combinación de formatos en rodaje con los de proyección, haciendo que el formato académico se viese más panorámico al proyectarse en otros formatos, ampliando la imagen y perdiendo parte de la imagen superior e inferior. Como podréis imaginar, esto fue de todo menos una gran idea, pues la nitidez de la imagen se veía perjudicada al ampliarse. Pero ¿qué pasaría si os dijese que la respuesta a todos estos dolores de cabeza hacía no años, no, sino décadas que ya estaba inventada? Pues la respuesta estaba en las estrellas. Este es Henri Jacques Chrétien. Henri fue un ingeniero y físico catedrático de la Sorbona. Su afición por la astrología le llevó a conocer a George Willis Ritchie, con quien consiguió varios logros al fotografiar varios elementos en el espacio y con quien diseñó e inventó el telescopio Ritchie-Chrétien durante los años 10 del siglo XX. Tras esto, Henry buscó la forma de mejorar la captación de imágenes, logrando publicar su estudio en 1922. A raíz de este estudio, y 31 años después de él, Spiros Skouras, director por aquel entonces de los estudios Fox, voló a la casa de Chrétien al interesarse en unos lentes que este último había diseñado. Estos lentes funcionaban de la siguiente manera. El lente capta una anchura mayor de lo que podía captarse en la película de 35 mm. Tras esto, el lente distorsionaba la imagen, comprimiéndola y adecuándola al negativo de 35 mm. Una vez la imagen había sido captada, al proyectarse, solo era necesario otra lente de estas características para devolver la imagen a su proporción real, y proyectando una imagen panorámica, mucho más ancha de lo que se había visto hasta entonces. Acababa de nacer la lente anamórfica en el cine, y con ella, el cinemascope. Si bien en sus inicios el cinemascope era un formato muy ancho, rozando los casi 2,6 a 1 del Cinerama, se terminaría estandarizando a un formato de 2,35 a 1, el cual, al igual que pasó con el famoso 4/3, vería una leve modificación por culpa de su incompatibilidad con la banda de sonido, terminando en el estándar actual de 2,39 a 1, que se estableció en los años 70 y que también es conocido como Panavision. Películas que han utilizado este formato son muchísimas, pues el formato ha llegado hasta nuestros días. La túnica sagrada, 20.000 leguas de viaje submarino, La mosca, tanto la original como su remake del 86, o 1917, a la cual le dedicamos varios vídeos hace unos meses, entre otros centenares de películas. Pero este formato tiene un hándicap, su precio.
las lentes anamórficas son muy caras, por lo que no todos los estudios, ni mucho menos todos los realizadores, tienen la capacidad de trabajar con ellos. Por eso hay que volver en el tiempo, porque la vida da muchas vueltas y lo que antes he descrito como un formato que, si bien llegó a ganar Oscars por su fotografía, no era especialmente agradable a la vista, no cayó en saco roto y se convirtió en el antecesor del otro gran formato que se utiliza hasta nuestros días. Fue la Paramount la que intentó grabar en un formato académico para después proyectar en otros formatos, ampliando la imagen y perdiendo calidad en esta. Así pues, se pusieron a pensar de qué manera podrían conseguir una nitidez mayor en el negativo, disminuyendo su grano para que esto no supusiera ningún problema. En este momento a alguien se le encendió una bombilla y, como se suele decir mucho hoy en día, pensó out the box o fuera de la caja. La solución era muy sencilla: girar la película. Al grabar con el negativo pasando en horizontal, se aumentaba la superficie del frame de la película, lo que hacía que, si bien físicamente el grano no disminuía, al aumentar la imagen, disminuía la relación del tamaño entre el grano y la propia imagen, algo parecido a lo que hoy en día nos sucede con los píxeles. De esta manera nació el VistaVision, un formato de un 85:1, o sea, un 17/9, muy parecido al 16/9 de las pantallas y televisores actuales. Grandes películas han rodado con este formato, como Vértigo y muchas otras películas de la época de Alfred Hitchcock, o Los 10 Mandamientos. Pero este formato, con gran nitidez, tenía grandes problemas para ser aceptado, pues la gran mayoría de las salas de cine utilizaban proyecciones verticales para cinemascope. Así se fue perdiendo en el olvido hasta que a finales de los 70 un tal George Lucas empezó a utilizar este formato para grabar escenas con efectos especiales y lo convirtió en un referente. La calidad de imagen hacía que el negativo aguantara muy bien las varias exposiciones y los diferentes tratamientos que debía sufrir durante el proceso de postproducción. El VistaVision dio paso al Super VistaVision, donde el negativo pasaba de 35 mm y 4 orificios por frame a 5 orificios para un frame de 70 mm con un ratio de aproximadamente 2,76:1. Sí, el famoso formato de 70 mm que se ha utilizado en películas como Los Odiosos 8 de Tarantino, y con la peculiaridad de que este sí es un formato de circulación del negativo en vertical. Y claro, este último debe ser el formato más grande, ¿verdad? Pues no, todavía queda uno bastante más grande. Queda el formato nolaniano por excelencia, el IMAX. El IMAX es un formato enorme en comparación con el resto, pues si bien es de 70 mm, no son de diagonal, sino 70 mm de ancho, por casi 50 mm de alto, y con 15 orificios por frame, lo que hace que sea 10 veces el tamaño de un 35 mm y 3 veces el tamaño de un 70 mm. Esto hace que el IMAX oscile en una relación de aspecto de entre 1,43:1 y 1,90:1. Como habéis visto, a lo largo de la historia ha habido muchos formatos, y a día de hoy muchas producciones no se cierran y optan por hacer uso de diversos formatos en función de las necesidades narrativas, como sucede en La vida de Pi, con el famoso pez, o en Dunkerque, del propio Nolan, donde también se cambia el formato en función de la escena para ayudar a su narrativa. ¿Y tú? ¿Conocías todos estos formatos? ¿En qué formato está tu película favorita?